Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson y el doctor David Watts, el doctor Don Paul Gray, John Rosenstern y Josh Rosenstern y ustedes. Estamos alegres de estar con ustedes el día de hoy desde todo el mundo, desde donde quiera que llegue la señal de esta cadena. Y como le pedimos muchas veces, invite a sus amigos a sintonizarnos. Sé que ya muchos lo hacen y estamos agradecidos por eso. Queremos comenzar el día de hoy en el capítulo 2 de Romanos. Hermano Swagger, antes de seguir adelante, si me permite, en el programa pasado el doctor Gray mencionó algo que me intrigó acerca de nuestra cultura hoy. Ha habido una revolución cultural en los Estados Unidos, un esfuerzo grande. No voy a entrar en gran detalle, pero realmente desde los 1920 en los Estados Unidos para traer al comunismo a esta nación. Ha habido un esfuerzo de cambiar nuestro sistema educativo, de cambiar nuestra sociedad en general. Mucha de esa preparación se manifestó en los 1960s. La idea de una revolución cultural es lo que ellos llamaron esta idea de comunismo llamado fabianismo. No lo pueden hacer por guerra, pero lo pueden hacer cambiando la cultura. Si pueden ellos tomar a los jóvenes y cambiar a esa generación, en un periodo de 1 o 2 generaciones pueden cambiar toda la dirección de este país. Hubo un asalto y un ataque contra el cristianismo. Estuvo en nuestro sistema educativo, en nuestro sistema social en cuanto a la ACLU y su fundamento. Su fundador pensó o buscó erradicar y acabar con el cristianismo. Loren presentó un buen punto acerca de que la única manera de poder cambiar esto es predicando el Evangelio. Y Josh, tú presentaste algo muy fuerte acerca de ver el rostro de Cristo. Quiero leer un par de escrituras que me vinieron a la mente. 2 Corintios capítulo 4, comenzando con el versículo 3, dice: pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahora dense cuenta de lo próximo. Podemos ver lo que el espíritu del siglo es la ceguera de la mente de los hombres que no quieren creer, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien Él es y lo que Él ha hecho, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Es la predicación del Evangelio, es lo único, usted lo mencionó también, doctor Watts, que va a cambiar la dirección de este país o que retendrá esa ola de tinieblas, porque el enemigo está cegando la vida de aquellos que están perdidos. Ellos no saben que no saben, pero cuando el Evangelio llega, trae una controversia, causa que aquel individuo, porque la Escritura dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y no vamos a pelear contra ellos con batallas y armas, vamos a pelear con las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino poderosas en Dios para derrumbar fortalezas. La predicación del Evangelio efectivamente planta esa semilla en el corazón de la persona. Tal vez en ese momento no reaccionen, pero van a reaccionar a ella. El Espíritu Santo va a hacer su voluntad. Ellos o van a aceptarlo o van a rechazarlo. Como tú y el doctor Watts han dicho, ambos han dicho lo mismo, tiene que ser el mensaje correcto. Es lo que estoy diciendo, tiene que ser el mensaje de la gloria de Jesucristo y de lo que Él hizo ahí en la cruz. Así es. No podemos dejar la cruz fuera de esto, porque si lo hacemos, nos queda solamente filosofía. Tenemos a muchos predicadores que están predicando el Evangelio, pero están predicando solo sobre el Evangelio, no predicando el Evangelio. Así es. Realmente es algo que hay cosas buenas que se dicen en esas cosas, pero eso no va a cambiar la vida de las personas. No tiene poder sin la cruz. Usted puede traer la psicología para hacer ese cambio transicional que están tratando de hacer, pero no tiene poder. Usted puede traer las buenas obras, justicia social, pero no tiene poder para cambiar a la sociedad. Están predicando sobre el Evangelio. Están predicando de ella, correcto, incluyen los términos, pero el poder viene de la cruz. Así es. Hasta que podamos hacer que eso esté en el mensaje, no tendremos el poder de liberación que el pueblo necesita, de la liberación del pecado y victoria sobre el poder del pecado. Están predicando todo el consejo, y por eso es que lo que predicó en el Centro Familiar de Adoración ese tiempo es tan importante.
no están predicando todo el consejo completo. Hay escrituras sobre el amor y otras cosas que ellos escogen y que usan para Sí, ese sí. mensaje de justicia social y todo eso, pero el consejo entero de la palabra de Dios debe predicarse y el fundamento de todo esto es la cruz, pero debemos recordar, creo yo, que la escritura misma, dentro de las páginas de este libro, está toda respuesta a todo problema que el Así hombre es, tiene el día de hoy. No así es. importa la edad, esa mentira creo que ha llegado acerca de lo que los jóvenes necesitan tener un poco diferente. Hay que predicarle diferente a los jóvenes y a la gente más anciana y todo eso. No, el problema es el mismo, es el pecado. Y la respuesta es la misma, Jesucristo. El consejo entero significa que ustedes van a comenzar con esto y van a terminar con esto. Van a terminarlo con la cruz, porque no hay nada más. Es Así todo lo que es. podemos decir. Pero tenemos iglesias que realmente están enfocadas en buenas obras y buenos esfuerzos. Lo que están haciendo es admirable. Están viendo en la sociedad y dicen, bueno, hay personas que tienen hambre, están enfermos, necesitan ayuda y vamos a tratar de ayudarles y de proveer para sus necesidades. Y nosotros no descartamos eso. Eso es algo maravilloso que están haciendo eso, Así es, pero así eso es. no hace absolutamente nada en cuanto a la pregunta de la eternidad y no hace absolutamente nada con respecto a aquella persona y su caminar con el Señor. Pero eso es lo que la iglesia está haciendo y doctor Watts y ustedes creo que han tenido más exposición que yo al mundo de la iglesia en general, pero ¿están de acuerdo que eso realmente es mucho del enfoque de muchas de las Es el iglesias? enfoque de la mayoría de las Eso sí es iglesias. mucho, sí. Y lo que les falta es que tienen esa persona que están tratando de ayudar, y qué bueno por esa ayuda, ¿verdad? Pero tienen esa persona que predique la cruz y esa persona es levantada al punto donde puede creer a Dios o lo que Correcto, necesiten y no así van a es. necesitar esa ayuda. Correcto. Exacto. Así Usted lo es, dijo esto correcto. hace muchos años, hermano Larson. Yo sé que probablemente se va a acordar de esto muy bien. Usted estaba predicando, yo recuerdo el mensaje. Usted comenzó a decirlo. Hay un auto en la cruz, hay una casa en la cruz. Así Y es, eso fue algo así para usted en es. ese momento en particular, si no me Sí, equivoco. bueno, sí lo fue y de hecho fue el proceso de que cuando Hannah y yo compramos nuestra primera casa, fue algo maravilloso, pero esa segunda fue como resultado de ese mensaje. Necesitabas esa casa, la Bueno, sí, necesitabas. mire, en Estados Unidos estamos mimados. Y Sí, lo tengo que decir, ¿verdad? Nosotros hubiéramos podido vivir en lo que teníamos y hubiéramos estado felices, pero el Señor nos bendijo con algo que era mucho más grande. Ustedes han visto a Joseph, ¿verdad? Y bueno, yo necesitaba un poco más de espacio. Más alto, un Joseph, refrigerador más grande. sí, y bueno, dos refrigeradores, pero todo el proceso fue bueno, fue una Correcto. revelación que llegó. Dios quiere bendecir a su pueblo, pero primero y antes que nada, hermano Swagger, la bendición que Estados Unidos necesita es libertad del pecado. Y así es, bueno, así mire, es, así usted puede es. tener todas las casas que quiera, pero la cruz, nada más, es la única fuente de bendición, pero la bendición más grande para cualquier ser humano es aprender a vivir libre del pecado y Así saber cómo es, lidiar con el así pecado y es. el peso que tan fácilmente nos asedia. Victoria sobre el pecado. Podría interrumpir para mostrarles, al terminar Romanos capítulo 1, Pablo identifica todas estas cosas: iniquidad, fornicación, malicia, avaricia, maldad, envidia, todos estos pecados. ¿Cuál es la única respuesta para todos esos pecados? Es lo Sí, que estamos correcto, tratando sí, hoy. La gente atados con estas correcto. Así cosas. es. ¿Cómo van a poder ser libres de todo esto? Exacto. Solamente es si entienden el mensaje de la cruz, Así es. y arrepentirse de En parte sí de ellos. mismos no pueden levantarse. Lo triste No. de todo esto es que esta lista en el capítulo 1 de Romanos 29 al 31, de hecho, comenzando desde el 21, versículo 21 hasta el final, todos esos pecados ahora están inculcados en la gente de la iglesia, no solamente en la gente que ha rechazado a Dios, es porque no entendemos el valor de la cruz, porque no entendemos todo Sí. lo que tiene para nosotros. Es como una persona que vive en Luisiana y en el verano ellos entran a un vehículo nuevo y lo conducen por toda la ciudad, llegan a su destino y están empapados de sudor y alguien les pregunta y les dice, ¿por qué? Bueno, tienes un auto nuevo, ¿qué pasa?
Y él le dice, bueno, es que está caliente. Y el otro señor va y le aplasta el botón y enciende el aire acondicionado. No sabía que existía. Sí, Y usted dice, eso es algo ridículo, pero así es como Sí. los cristianos están experimentando eso, están Realmente siendo así dominados es, por el así pecado es. porque no saben qué es lo que ya se les ha dado en Cristo. Y bueno, es una ilustración bastante simple, pero si no entendemos el valor de lo que Cristo ha hecho, es más que solo libertad de la pena del pecado, es libertad del poder del pecado. No vamos a ser libres de la presencia del pecado hasta el arrebatamiento, pero podemos tener libertad de todo y cada de toda y cada incapacidad que el pecado entra a nuestras vidas, todo pensamiento, todo, podemos encontrar la victoria y el gozo del cristianismo, que es caminar en esa verdad, mientras que la victoria correcto. se está ganando. La relación con Cristo vale la pena. No es simple, no es fácil, no es un paseo por el parque, porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Estos Correcto. pecados, hermano Swagger, agarran la mente y el corazón, y no hay ningún otro medio de libertad de eso fuera de la fe en Cristo y la cruz. Pero la gracia de Dios es suficiente. Donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Y la gracia se caracteriza en la obra del Espíritu Santo cuando alguien tiene su fe centrada en Cristo y lo que Él ha hecho. La justificación nos da victoria sobre la penalidad del pecado. La santificación nos da victoria sobre el poder del pecado. Correcto. Utilizando un término del hermano Larson que yo le he robado claramente, son beneficios del nuevo pacto. Claro, beneficios sí. del nuevo pacto. Pero yo Así no le voy a es, decir a nadie que se así lo robé a es. usted. No, Usted usted se lo lo prestó, prestó, así lo tomó prestado es. permanentemente. Por favor, y utilícela a donde quiera que vaya, porque es lo que Amén. necesitamos. Simplemente tenemos que entender qué fue lo que Cristo logró por nosotros, hermano Swagger. Así Si no, es. vamos a andar buscando todo otro tipo de metodología y proceso, pero es la fe en Cristo y la cruz lo que trae la libertad. El Señor no aceptó el sacrificio de Para Caín. nada. Ya volvemos. Estamos de vuelta. El Señor no aceptó el sacrificio de Caín, que era el fruto de sus manos, vegetales, frutas, lo que haya sido que él presentó. Dios no lo podía aceptar. El sacrificio rechazado también rechaza a aquella persona que lo está ofreciendo. Eso tenemos que entenderlo. Está todo envuelto en el sacrificio. Si Así usted se es. equivoca en el sacrificio, bueno, yo voy a ayunar tantos días y eso me dará victoria sobre el pecado. No, no es así. El ayuno es bíblico, le bendecirá, le ayudará, pero no le dará victoria sobre el pecado. El bautismo en las aguas le ayudará, será bíblico, pero no le va a dar victoria sobre el pecado. La Santa Cena es bíblica, le bendice, pero no le dará victoria sobre el pecado. Cuando Jesús murió en aquella cruz, Él no murió para expiar por nuestra falta de bautismo en las aguas. Él no murió para expiar por nuestra falta de la Santa Cena, tan maravillosas como son esas cosas. Él murió para expiar todo pecado, damas y caballeros. Todos esos pecados que hemos cometido, que estamos cometiendo y que cometeremos. Y gracias a Dios por eso. Y esa es la única solución. Estamos hablando de problemas aquí. Y los hermanos lo han dicho muy bien acá, que es la única esperanza para América. Así Y es la es. única esperanza para cualquier otra nación del mundo. No importa quién usted sea. Es Jesucristo y este crucificado. Por eso Pablo dijo, predicamos a Cristo crucificados. Porque la palabra de la cruz es para aquellos que se pierden locura. Ahí está. Pero para nosotros que somos salvos, es el poder de Dios. Y eso es lo que necesitamos, damas y caballeros, es poder. Y se encuentra solamente en el Espíritu Santo que opera totalmente dentro de los preceptos de la obra terminada por Cristo. Bien, Así es. número 1, por favor, el capítulo 2. ¿O algo más en el previo capítulo? El segundo capítulo trata con los judíos.
Correcto. Él trata con los gentiles en el capítulo 1 y no es una imagen muy bonita, pero ahora se refiere a los judíos y molestó a muchos, molestó a muchos. No les gustó en lo absoluto que él los pusiese en la misma categoría que los gentiles, ¿no? Así Correcto, sí, amén. Él los va a presentar aquí hermosamente. Van a pasar un par de semanas antes de que lleguemos, pero Unos cuantos meses. bueno, es que, mire, estaba hablando yo por fe, por fe. Usted me dijo que pensara en grande. Bueno, no sé si tiene suficiente Sí, grande allí. entiendo. Capítulo 2, versículo 1. Ahí Por lo está. cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas. Presenta el segmento como presentado a los Porque judíos. en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. De hecho, dice que Dios juzga a aquel que juzga al otro de la misma manera como él mismo ha juzgado. Por eso, condenándose a sí mismo. Porque lo mismo haces tú que juzgas. Bueno, eso es fuerte. De Mm, hecho, está diciendo que los judíos no eran mejores que los gentiles. No eran diferentes a quien constantemente maltrataban. Llegaban al punto que estaban en la calle caminando por una acera y un gentil estaba en ese mismo lado. Ellos cruzaban al otro lado del camino, ¿no? Correcto. Ahora, eso una vez más habría sido en Jerusalén. Recordémonos de la escena histórica, que es en una iglesia en la que hay ambos judíos y gentiles. Y bueno, primero se estableció primordialmente con judíos, pero después en el 49 DC hubo un edicto del emperador romano que eliminó a todos los judíos de Roma. Y después, como en el año 55 DC, eso fue eliminado y los judíos, incluyendo a una gran cantidad de hombres y mujeres cristianos, regresaron a Roma y fundaron una iglesia que en su mayoría era de gentiles. Así que la iglesia a la que le escribió Pablo estaba teniendo problemas específicos entre judíos y gentiles y muchas de las preguntas de qué es lo que hacemos con la ley, qué hacemos con las leyes dietéticas y qué podemos hacer con los días de reposo, con el calendario judío, ¿Cómo cómo ofrecemos tratamos a los de la sacrificio? circuncisión. Todo eso era parte de este problema y ciertamente a ellos se les había enseñado de parte de buenos hombres y mujeres como Priscila y Aquila que estaban ahí. Otros también estuvieron ahí enseñando, pero había una división. Y hermano Swagger, mire, no había nadie como el apóstol Pablo para que pudiera venir y arreglar el problema que existía en la iglesia de aquel entonces. Y mire, yo no quiero avergonzarlo a usted, pero yo estoy tan feliz de que usted predicó el otro domingo en la mañana y voy a volver a decir esto. Necesitamos su voz desde ese púlpito. Amén. Cuando usted sienta dirección de parte de Dios para predicar, tiene que hacerlo. No me importa si está sentado o parado de cabeza, pero esa Eso no voz, lo voy a hacer. Señor, no hay nadie como el Así es, apóstol así es. Pablo y Correcto. necesitamos su voz en la Correcto. iglesia el día de hoy también. Mire, este hombre vino para resolver el problema, para resolver las situaciones que existían en la iglesia y el obstáculo más grande para avanzar en la progresión de espiritualidad es reconocer el error que hay en uno. Así que Pablo ya ha tratado con el lado gentil de la iglesia, pero ahora él vuelve y va a tratar con el lado judío de la iglesia. Es interesante que él toma solamente unos cuantos versículos en el capítulo 1 para tratar con los gentiles, pero él toma 2 capítulos para tratar con el judío. Así Es es. más difícil que la iglesia se arregle más que los gentiles que viven en la Vamos, calle. sí, absolutamente. Y bueno, eso básicamente es lo que vamos a estar viendo. Así que no solo se trata del problema judío-gentil en la iglesia en Jerusalén, sino el problema judío-gentil en la iglesia de Roma, pero la autojusticia y un malentendido del evangelio aún está asomando la cabeza aún en esta iglesia en Roma. Cuando yo fui pastor en una de las 2 iglesias que yo pastoreé, había una señora que quería estar involucrada en el ministerio de jovencitas, un ministerio que teníamos para las jovencitas de primaria y secundaria, y teníamos 2 miembros de la directiva, 2 diáconos, que estaban en contra de que ella trabajara en este ministerio porque ella había estado divorciada y ellos no sabían todos los aspectos detrás de ese divorcio, pero
de los miembros de la directiva que inicialmente me dijeron que no cuando les pregunté por qué no podía ella trabajar en ese ministerio porque estaba divorciada. Dos de los miembros de la directiva habían sido divorciados. Y después de que ellos se divorciaron, yo les dije a ellos, miren, ustedes los dos han estado divorciados, pero aún así ustedes quieren prohibirle a esta hermana que ama al Señor. Miren, ellos no conocían todo el abuso que había sufrido ella y ella había compartido la razón por qué se había divorciado, pero ella amaba a Dios y habían circunstancias que estaban fuera de su control y trató de hacer todo lo posible para honrar a Dios en esta situación. Y yo recuerdo que me sentí tan enojado y bueno, estaba enojado yo por el juicio y la autojusticia de estos dos diáconos que querían prohibirle a esta mujer servir en este papel. Y yo sentí que era una gran hipocresía porque ellos dos, había pasado ya mucho tiempo, pero yo dije, bueno, si, miren, en la iglesia en general hemos estado demasiado en contra de la gente divorciada y eso es algo que yo siento fuertemente. Obviamente yo entiendo qué es lo que Dios piensa acerca del divorcio y yo entiendo todos los aspectos de eso, pero yo creo que hemos sido muy fuerte contra los divorciados. Su actitud me recuerda de la actitud aquí, de cómo yo soy mejor que ustedes porque ustedes han hecho esto y aquello. Y bueno, eso me hizo pensar en todo el asunto. Y como usted dijo, habían judíos y gentiles que estaban ahí y pensaban que eran mejores que los demás. Y en el libro de Efesios, Pablo entra a gran detalle de cómo no debe haber enemistad entre Dios y el hombre y judío y gentil y todo eso. Correcto, Toda así es. fe en cualquier cosa que no sea Cristo y la cruz siempre concluye en autojusticia. Así es. Cada vez. No hay excepción. Y no quiero ser desagradable, pero personalmente siento, lamentablemente, que en este tiempo podemos ver a la iglesia como la iglesia de más autojusticia que jamás ha existido. Y lo más triste de todo es que nosotros, y digo nosotros, me refiero a que la iglesia es la más débil que ha existido en Estados Unidos. La iglesia estadounidense el día de hoy espiritualmente es la más débil que ha existido por el hecho de que no entendemos cómo vivir para Dios. Y ahora eso es algo muy fuerte y mucha gente se va a enojar, pero la verdad del asunto es que esta experiencia cristiana, hermano Swagger, es una experiencia sobrenatural, un fluir del Espíritu Santo que solamente vendrá cuando nuestra fe esté centrada en Cristo y lo que Él ha hecho. Ahí está. Y bueno, fuera de eso, somos débiles, estamos demacrados y no tenemos esperanza. No tenemos esperanza y seguimos buscando alguna otra solución. La solución es depender de Cristo. El blanco de nuestra fe debe de ser Cristo y ese Así es, crucificado. correcto. Si es otra cosa y a veces pensamos, bueno, yo avanzo en la palabra de Dios, todo en la Biblia. La Biblia es una historia de Cristo y este A eso crucificado. nos dirige. A eso señala. Y si es verdaderamente bíblico, entonces va a tener la cruz allí. No quiere decir que el predicador va a predicar de la cruz cada vez que se pare detrás del púlpito, pero definitivamente va a predicar mucho más de lo habitual. Correcto, sí, así es. Y la necesidad, una vez más, de tantos en el cuerpo de Cristo es libertad del pecado. ¿Por qué cree usted que la consejería es tan popular el día de hoy? Porque hay una necesidad espiritual. El problema es que la consejería espiritual es un sistema o una situación idólatra en la iglesia el día de hoy. Es idolatría, no es cristianismo. Y nosotros hemos creado hemos creado ese becerro de oro de Baal y el reino del norte. Hemos creado todo esto una vez más con la psicología y estamos adorando esos ídolos que hemos creado con nuestras propias manos. Y hermano Swagger, es algo que está desbaratando la iglesia. Está destruyendo a la iglesia en Estados Unidos. Hemos caído presa ante algo que nosotros hemos creado. Y no es destrucción, ya está destruido. Ese es el problema. Se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. He mencionado esto anteriormente y muchos lo han escuchado. Cuéntele a otros sobre la cadena, por favor. Muchos de ustedes lo hacen y lo apreciamos más de lo que podemos expresar. Y les prometo lo siguiente, ellos serán bendecidos y ustedes también. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.